Uma, la otra esposa. Lo que ocurrió esa tarde quedaría grabado en la memoria de ambos para siempre. Karam, impulsivo, incapaz de contener lo que sentía, se inclinó hacia Ceylan y la besó con fuerza. Fue un beso inesperado, violento y lleno de emoción contenida, un choque que dejó a Ceylan congelada en el tiempo. Ella permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar, con los ojos fijos en él, intentando descifrar si lo que acababa de suceder era real. Su corazón latía con fuerza y cada pensamiento se enredaba en un torbellino. Jamás imaginó que Karam se atrevería a dar ese paso. Una mano temblorosa se llevó a los labios, buscando confirmar que había sentido un beso verdadero, mientras su mirada interrogativa se encontraba con la de él. ¿Confías en mí, aunque sea un poco?, parecía preguntar su silencio, aunque las palabras no salieran. Pero Karam, en lugar de responder, giró la cabeza y sus ojos se posaron en un rincón de la habitación, donde la fotografía enmarcada de su hermano parecía acusarla silenciosamente. No dijo nada. El silencio se convirtió en su respuesta. La desconfianza que llevaba en su interior seguía siendo un puñal invisible, recordándole que en su mente Ceylan podía haber tenido algo que ver con la tragedia que había marcado su vida. Ceylan, viendo la distancia que se alzaba entre ellos, intentó nuevamente alcanzar su mirada, buscó que lo viera, que le permitiera explicarle su verdad. Pero Karam permanecía inmutable, atrapado en sus recuerdos y en su dolor, ignorando sus súplicas silenciosas. La frustración comenzó a arder en el pecho de Ceylan. La mezcla de enojo y desilusión la empujó a reprocharle con palabras cargadas de rabia. ¿Por qué me besaste si sigues dudando de mí? ¿Por qué dar pasos hacia mí mientras tu mente me acusa? Karam no respondió, ni un gesto, ni un sonido, solo su mirada fija en aquel retrato que representaba la pérdida irreparable de su hermano. La calma de su silencio contrastaba con el huracán de emociones que Ceylan sentía. Finalmente, con la garganta apretada y los ojos llenos de lágrimas contenidas, giró sobre sus talones y salió de la habitación con pasos rápidos, dejando a Karam solo entre sombras y recuerdos. Cuando la puerta se cerró, Karam extendió la mano temblorosa y tomó la fotografía. La sostuvo con fuerza, observando cada detalle como si de allí pudiera obtener respuestas que la realidad le negaba. Su mente se llenó de imágenes, recuerdos, dudas y la sensación de que nada encajaba del todo. Todo parecía caótico, cada pensamiento un hilo suelto que se enredaba en su conciencia, paralizándolo. Mientras tanto, alrededor, la confusión también se manifestaba. Leila observaba, muda y aterrada, cómo la familia se fragmentaba en reproches y silencios. La tía de Ferit, con voz cargada de reproches, comenzó a recordar las décadas de cuidado y amor que había ofrecido y cómo ahora todo parecía desmoronarse por la elección de Ferit de casarse con alguien que consideraba indigna de confianza. Cada palabra caía sobre Leila como piedras afiladas y ella permanecía quieta, cargando con el peso de acusaciones que ni siquiera comprendía del todo. La tensión aumentó. La tía continuó implacable, acusando a Ferit de traicionar los valores familiares, de otorgar lo más valioso de la herencia a alguien que no merecía su confianza. Ferit intentó interceder, implorando calma, pero la mujer no escuchó. La ira se multiplicaba y la presencia de Gonca al frente de la defensa de su hermana encendió aún más los ánimos. Las palabras se convirtieron en cuchillas, los silencios en tormentas. En ese instante, la aparición de Celine irrumpió como un soplo de calma, ofreciendo una salida posible. Su presencia era inesperada, pero su tono sereno trataba de detener la marea de emociones que amenazaba con arrastrarlo todo. Sin embargo, la furia de la tía seguía intacta. No estaba dispuesta a ceder. Mientras tanto, Ceylan, perdida en sus propios pensamientos, se sentía devastada. Por un instante había creído que Karam confiaría, que todo podría cambiar, pero el silencio de él era un muro infranqueable. La tristeza se apoderaba de ella, pesada y asfixiante, mientras Karam desde lo alto de la mansión la observaba en silencio, firme en sus convicciones de que ella había tenido que ver con la muerte de Salih. En otra parte, Kudret intentaba buscar respuestas, preocupada por Sema, quien permanecía callada y sin comer. Cada intento de acercamiento era una carrera contra la ansiedad, mientras el ambiente de la mansión se mantenía cargado de tensión, secretos y recuerdos que no dejaban respirar. Móvil, con la mirada fija en la fotografía de su hermano. Cada recuerdo lo golpeaba como un martillo, y por más que intentara pensar en otra cosa, su mente volvía una y otra vez a Ceylan y aquel beso que le ha confundido, desarmado.
Kudret, percibiendo su estado, se acercó con cautela, tratando de no invadir su espacio, pero al mismo tiempo preocupada. «Karam, ¿qué te pasa?», preguntó con voz suave. «¿No estás en tu trabajo? ¿No dices nada? ¿Seylam tiene algo que ver?». Él respiró hondo, tratando de contener la marea de emociones que lo ahogaba. No quería revelar lo que realmente sentía. No podía admitir que aquel beso y los recuerdos de Sei lo habían marcado profundamente. Intentó minimizarlo. «Son solo problemas del trabajo», dijo, pero incluso él sabía que esas palabras sonaban vacías, huecas, incapaces de explicar la intensidad de lo que sentía. Kudret se acercó más, con gesto de preocupación y cariño. Le dio un beso en la frente, con la intención de transmitirle apoyo y fuerza, y lo dejó solo, dándole espacio para que confrontara sus propios demonios. Karam, nuevamente, quedó perdido en su mundo, enredado entre recuerdos, dudas y emociones que no podía controlar. Recordó cada gesto de Seylam, cómo se sumergía en sus diseños, cómo su concentración era tan pura que parecía que nada más existiera. Su mente viajaba de un recuerdo a otro. Cuando ella guardaba sus dibujos apresuradamente al verlo acercarse, cuando le mostraba bocetos llenos de creatividad y sensibilidad, y él, sin poder evitarlo, la observaba con una mezcla de admiración y desconcierto. Cada recuerdo lo lastimaba, porque sabía que no debía sentir nada por ella, pero no podía dejar de hacerlo. Mientras tanto, Sema estaba en su habitación, recostada, con la mirada perdida en el techo. La ausencia de Karam a su lado la hacía hervir de frustración y celos. La rabia que sentía hacia Seylam crecía con cada minuto. Cada recuerdo de la protección y atención que Karam le dedicaba a la otra mujer la hacía sentirse invisible, insignificante, y su corazón se llenaba de un resentimiento que amenazaba con consumirla. «No puede ser», se decía a sí misma. «Todo lo que él me da, lo está dando a ella». El dolor y la envidia se mezclaban en su pecho mientras pensaba en aquel incidente de la fiesta, cuando Karam había defendido a Seylam con tanto empeño. La memoria de los celos y la impotencia la hacían temblar de ira. Decidida, juró que no permitiría que Seylam se llevara lo que más deseaba, el amor de Karam. Cada fibra de su ser se llenó de un plan silencioso, de una determinación que no permitía errores. En ese mismo instante, Seylam permanecía en la habitación, aparentemente tranquila, aunque su calma era solo superficial. Cada pensamiento que pasaba por su mente era un nudo de ansiedad, miedo y esperanza. Esperaba que Karam apareciera, que finalmente la mirara de la manera que ella deseaba, que confiara en sus palabras y en su inocencia. Pero el tiempo parecía estirarse infinitamente, cada segundo pesaba, cada silencio era una daga que la acercándose. Seylam levantó la vista con una mezcla de ansiedad y alivio, creyendo que al fin él estaba allí para escucharla. Karam se puso frente a ella, calmado, controlado, como si el mundo exterior no existiera. La tensión entre ellos era palpable, el aire cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. «Necesito que entiendas algo», dijo Seylam, su voz firme pero temblorosa. «Todo cambiará el día que puedas ver que soy inocente, que no tuve nada que ver con la muerte de Salih. Ese día todo será diferente, ya no me verás igual que antes». Karam escuchó, pero no respondió. No había gestos, no había palabras, solo un silencio que pesaba más que cualquier reproche. Cada palabra de Seylam parecía flotar en el aire, suspendida, aguardando una reacción que nunca llegó. Finalmente, sin dar explicaciones, decidió irse, dejando un vacío enorme en la habitación. Seylam quedó allí, sentada, atrapada en el peso de sus palabras y en la ausencia de una respuesta. El dolor de no ser comprendida se mezclaba con la tristeza de la incertidumbre, y el ambiente parecía pesar más que antes. Su mente repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo podía él mantenerse tan distante después de todo lo que compartieron? Y mientras todo esto ocurría, Emir irrumpió con furia en la oficina de Karam. La tensión profesional se mezclaba con la emocional, el nuevo proyecto, la competencia, los celos. Todo se fusionaba en un solo estallido de ira que amenazaba con quebrar aún más la frágil calma de Karam. Cada palabra de Emir era un golpe, cada reproche un recordatorio de que nada sería sencillo, que la tormenta estaba lejos de terminar. Emir no dejaba de hablar, su rabia era evidente. Cada palabra estaba cargada de resentimiento y desesperación, y parecía que quería que Karam sintiera cada reproche en lo más profundo de su ser. Karam, sin embargo, permanecía inmóvil, apenas levantando la vista hacia él. La distancia que mantenía no era solo física, era un muro invisible que se había levantado dentro de él, un muro
cielo construido con dudas, recuerdos y emociones que no podía controlar. «No puedo creer que estés dejando que esto pase», gritó Emir, golpeando ligeramente el escritorio. «El proyecto está en tus manos y tú no haces nada. ¿Cómo vas a permitir que otro se lo lleve?» Karam respiró hondo, intentando no perder el control, intentando no desbordarse en medio de tanto conflicto. Sus pensamientos seguían atrapados en Seylam, en la fragilidad y la fuerza que ella le había mostrado, y en el beso que había marcado un antes y un después. Sabía que no podía ignorar lo que sentía, pero tampoco podía permitirse ser vulnerable frente a Emir. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Sema seguía tramando silenciosamente. Cada acción de Seylam y cada gesto de Karam que no estuviera dirigido hacia ella alimentaban su rencor. Su enojo era como un fuego que no podía apagar, y mientras permanecía sentada, su mente trabajaba en planes y estrategias para demostrar que nadie podía arrebatarle lo que consideraba suyo. Cada pensamiento era calculado, cada movimiento anticipado con precisión. Seylam, por su parte, continuaba en la habitación sumida en la espera. Su corazón latía con fuerza, mezclando ansiedad, miedo y esperanza. La tensión entre ella y Karam era casi tangible. El silencio pesaba, las miradas no se encontraban y cada segundo parecía alargarse infinitamente. Ella sabía que lo que estaba en juego no era solo su relación con él, sino también su reputación, su honor y la verdad que debía demostrar. Karam, después de la confrontación con Emir, se retiró lentamente a su oficina privada. Cerró la puerta y se dejó caer en su silla, con la mirada perdida en la ciudad que se extendía frente a él. Los recuerdos de Seylam seguían invadiendo su mente, cómo se perdía en su trabajo, cómo sus manos dibujaban líneas que contaban historias, cómo su concentración parecía pura magia y cómo él, a pesar de todo, no podía dejar de admirarla. Cada detalle de ella lo golpeaba con fuerza y aunque lo intentaba, no podía alejar esos sentimientos. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Seylam. Él lo leyó con cautela, como si cada palabra fuera un delicado equilibrio entre la esperanza y la duda. El mensaje decía simplemente: «Necesito que confíes en mí, todo será diferente pronto». Karam sintió un nudo en la garganta. Cada palabra parecía resonar en su mente y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que parte de él quería creerle, quería confiar, aunque la desconfianza y el dolor todavía lo atravesaban. En la habitación de Sema, la tensión crecía aún más. Cada movimiento de Seylam y Karam, cada gesto, era un recordatorio de lo que ella no podía alcanzar. Su frustración se mezclaba con la sensación de injusticia y el odio latente hacia Seylam se intensificaba. La envidia se convirtió en un motor silencioso que guiaba sus acciones, y mientras observaba desde su ventana cómo la vida seguía su curso, su mente planeaba cuidadosamente el siguiente paso para recuperar lo que sentía que le pertenecía. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Kudret observaba con preocupación. Sentía que la tensión entre todos los miembros de la familia estaba llegando a un punto crítico. Su instinto le decía que algo estaba a punto de estallar, y no solo por los proyectos, no solo por los celos, sino por la complejidad emocional que envolvía a cada uno de ellos. Su mirada buscaba a Karam, deseando encontrar una chispa de claridad, una señal de que todo podía resolverse, pero él seguía atrapado en su silencio, sumergido en pensamientos que parecían más pesados que cualquier discusión. El silencio de la mansión era casi absoluto, roto solo por los pasos ocasionales de alguien que se movía con cautela. Cada rincón parecía cargado de tensión, de secretos y de emociones contenidas. Seylam, desde la distancia, observaba cómo Karam se debatía entre sus recuerdos y sus sentimientos, y aunque no podía acercarse, sentía cada uno de sus pensamientos, cada duda, cada conflicto interno que lo mantenía alejado de ella. Y así, entre silencios, reproches y planes, la vida dentro de la mansión continuaba, una danza de emociones y tensiones que nadie parecía capaz de detener. Cada mirada, cada palabra no dicha, cada gesto contenía un peso que amenazaba con romper la frágil calma que aún quedaba entre ellos. La batalla no era solo por amor, no era solo por celos o proyectos, era por la verdad, por la confianza y por la posibilidad de que todos encontraran su lugar en medio del caos que los rodeaba. De emociones contenidas. Cada habitación, cada pasillo, guardaba ecos de lo que había ocurrido durante el día.
Karam seguía en su oficina, sentado frente a su escritorio, con la mirada fija en el vacío, como si intentara encontrar respuestas entre las sombras que danzaban frente a él. Su corazón estaba dividido, sus pensamientos atrapados entre la culpa, la desconfianza y el recuerdo inevitable de Ceylan. Mientras tanto, Ceylan permanecía en su habitación, intentando calmar la tormenta que sentía dentro. Sabía que había palabras no dichas, secretos por revelar y emociones que amenazaban con romper todo lo que habían construido. Cada momento en silencio con Karam era una lucha, una mezcla de deseo, frustración y esperanza que la mantenía al borde de un abismo emocional. Sema, lejos de quedarse quieta, continuaba su juego. Observaba todo desde las sombras, estudiando cada gesto de Karam, cada mirada hacia Ceylan. Su mente fría y calculadora elaboraba estrategias, planeando cuidadosamente cómo distorsionar la realidad y poner a todos en su contra. No era solo celos, era una necesidad visceral de demostrar que nadie podía arrebatarle lo que ella consideraba suyo. Cada respiración de Ceylan, cada paso de Karam, alimentaba ese fuego que ardía en su interior. En otra parte de la mansión, Kudret se movía con discreción, intentando mediar, buscando formas de calmar los ánimos sin despertar más conflictos. Sabía que las emociones acumuladas podían explotar en cualquier momento, y su instinto le decía que debía actuar antes de que la situación se volviera irreparable. Sus pensamientos estaban en Karam, preocupado por la manera en que sus recuerdos y sentimientos lo tenían atrapado, y en Ceylan, intentando descifrar qué pasos debía dar para protegerla. De repente, un sonido rompió la calma tensa. La puerta de la oficina de Karam se abrió lentamente. Él no se movió de su silla, pero su respiración se aceleró levemente. Del otro lado, Ceylan apareció. Su expresión contenía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Avanzó unos pasos con cuidado, midiendo cada palabra antes de que saliera de sus labios. «Karam, necesitamos hablar», dijo, con una voz suave pero cargada de intensidad. «No podemos seguir ignorando lo que sentimos. No podemos permitir que todo esto nos destruya». Karam levantó apenas la mirada. Sus ojos reflejaban la lucha interna que sostenía desde hace días. Sabía que cualquier palabra podía cambiarlo todo. Podía abrir heridas o curarlas, podía acercarlos o alejarlos para siempre. Ceylan dio un paso más, acercándose lentamente, como quien se arriesga a tocar algo extremadamente frágil y valioso al mismo tiempo. «Yo sé que confías poco en mí», continuó Ceylan, con un hilo de voz que dejaba entrever la sinceridad de sus sentimientos. «Pero te juro que todo lo que he hecho ha sido por ti, por nosotros. Si tan solo me dieras la oportunidad». Karam permaneció en silencio, como si cada palabra la procesara en cámara lenta, como si midiera el peso de cada sentimiento que Ceylan le estaba mostrando. Cada gesto suyo, cada mirada, cada respiración parecía conectarlo con recuerdos que no podía ignorar. Los momentos compartidos, las risas robadas, la complicidad silenciosa que los había unido desde el principio. Mientras tanto, Sema, desde el piso superior, observaba todo. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y frustración, como si cada palabra de Ceylan fuera una amenaza directa contra sus planes. Su mente giraba a 1000 por hora, buscando la manera de intervenir, de alterar la situación sin ser vista, pero sabía que debía esperar el momento perfecto. La tensión se volvía insoportable, como un hilo que podía romperse en cualquier instante. Kudret, percibiendo la intensidad del momento, decidió acercarse discretamente. No quería intervenir directamente, pero su presencia era un recordatorio silencioso de que había alguien que podía mediar si las emociones desbordaban los límites. Sus ojos recorrían la habitación, evaluando cada gesto de Karam, cada respiración de Ceylan y sintiendo la energía que se concentraba en ese instante crucial. Ceylan dio otro paso, más cerca de Karam, y esta vez